Buenas tardes, Mayra. Quiero dar el saludo a todos los estudiantes, docentes, invitados especiales de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia, quienes en la tarde de hoy van a compartir una conferencia con la directora de la carrera, la licenciada Mayra Salinas. Desearles mucho éxito y bueno, con todo el corazón que nos cuidemos todos. Vienen situaciones un poco más difíciles por el tema de la pandemia y necesitamos cuidarnos cada uno y proteger a los que están cerca, generando un círculo virtuoso de protección. Estoy segura que vamos a poder superar todas estas etapas y llegar al término de un año recogidos en el éxito, en el caso de los estudiantes, de haber terminado un año con muchas dificultades, pero también con mucha valentía y con mucha dedicación. Muchísimas gracias, mucha fuerza y a cuidarse. Gracias, doctora. Bienvenidos al seminario de herramientas para progresar. El tema del día de hoy es manejo del paciente neurológico. Va a estar a mi cargo. Soy la licenciada Mayra Salinas. Estoy a cargo de la dirección de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Iberoamericana. Hoy vamos a tocar un tema muy complejo, que es la parte neurológica. También vamos a tratar de abarcar todo el equipo multidisciplinario. Tenemos compañeros de enfermería, ¿verdad? Que cada uno tenemos nuestros roles en las diferentes etapas del paciente neurológico. En cuanto al manejo del mismo, están en sus diferentes etapas. Está la etapa aguda, la etapa que es generalmente el paciente al tener, por ejemplo, lo que más se conoce en la sociedad o lo que tiene más factor predisponente a sufrir son los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que la primera etapa generalmente es en terapia intensiva, en UTI, después está sala, después viene el alta, ahí viene todo lo que es el tema de la rehabilitación, de la reeducación y luego al mantenimiento. El paciente neurológico no es alguien que se le da de alta a corto plazo, sino que es un proceso a largo plazo y siempre tiene que tener su mantenimiento para trabajar, para recuperar y tratar la funcionalidad para que el paciente sea lo más autónomo posible. Bueno, voy a presentar el material. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y qué es lo que primero tenemos que hacer es valorar. Valorar en una forma holística al paciente porque se dan en diferentes casos, como puede ser. Hay factores predisponentes a tener secuelas neurológicas, pero como también se puede dar en tragedias. Por ejemplo, una persona que sufre un traumatismo cráneoencefálico también puede tener sus secuelas a nivel sistema nervioso central. Entonces, antes de evaluar al paciente se debe estudiar la historia clínica y tener el conocimiento de todas las pruebas que se le han practicado para llegar al diagnóstico final del mismo. Luego, es importante que es un factor, y otros factores, como les acabé de decir, las tragedias que se deberá tener en cuenta, ya que pueden afectar toda la parte emotiva y el comportamiento del paciente. Como les digo, cada uno de nosotros tenemos nuestra labor, nuestra vida cotidiana y que de repente por un suceso cambie todo eso. Entonces tenemos que tener en cuenta la parte emocional también del paciente, que es muy importante. En cuanto a la complejidad de cuidados de enfermería, vamos a suponer que el paciente está en las primeras etapas, como dijimos, en UTI y en sala. Entonces, se tiene que manejar varias cosas, como por ejemplo el manejo de la vía aérea. Se realiza la evaluación inicial de la vía aérea, hay que mantener la vía aérea permeable,
realizar correctamente la maniobra de frente-mentón, también realizar correctamente todo lo que es la tracción mandibular. ¿Para qué? Para realizar correctamente toda la ventilación manual, que es la bolsa, la válvula, la mascarilla, y también asegurar la vía aérea con los procedimientos de intubación endotraqueal. Eso es la parte del manejo de la vía aérea. Después está la parte del monitoreo cardíaco, que hay que identificar el tipo de arritmia del paciente, identificar la frecuencia y todo lo que es el ritmo cardíaco, realizar el monitoreo cardíaco y toma del eh, uno de los estudios que es el electrocardiograma, y tenemos que identificar las alteraciones cardíacas del ecocardiograma. Después está la valoración de la oxigenación, que tanto se maneja en el área de enfermería y también la parte de fisioterapia respiratoria. Hay que tener en cuenta la alteración de la oxigenación tisular, también interpretación de la gasometría arterial, también el tema de cómo inicia la oxigenoterapia y el monitoreo de la oxigenoterapia, y después viene todo lo que es la parte de la evaluación neurológica, la valoración neurológica, perdón. Hay que utilizar diferentes tipos de escala de valoración neurológica. También lo que generalmente se hace es la evaluación pupilar, que se le refleja la luz, y ahí cuando nosotros reflejamos la luz, la pupila tiene que disminuir de grosor. Entonces, si hay anomalías con las pupilas, con las valoraciones, con los reflejos de la luz, entonces hay un daño a nivel del sistema nervioso central. Y también todo lo que es no solamente la evaluación en la parte de la valoración neurológica, sino que también se tiene que complementar con los estudios de imagen, que es la TAC, la resonancia magnética. Hay que manejar y ver todo. Por último, es el manejo, muy importante, uno de los factores predisponentes, que siempre hay una alta tasa, que es la presión arterial. Entonces hay que manejar, realizar todo lo que es el control de la presión arterial, identificar las alteraciones de la presión arterial y también identificar la presión arterial diastólica, la sistólica, y también identificar la presión arterial media. Una de las valoraciones, en la parte, volvemos a la valoración neurológica, lo que más se utiliza también para evaluar al paciente es la escala de Glasgow, perdón, que es una valoración a nivel de conciencia y consiste en la valoración de 3 criterios que podemos observar: es la respuesta ocular, la respuesta verbal y por último la respuesta motora. Algo que me olvidé de mencionar, pueden hacer sus preguntas en el chat y cuando termine la disertación vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Siguiente. En cuanto a la impresión general que tenemos del paciente, ya sea un adulto joven, lo que más se da es en las personas adultas mayores, es que, bueno, una persona mayor tiene un declive funcional, entonces es más predisponente a tener alteraciones tanto motoras, cognitivas, y son más susceptibles. Entonces nos tenemos que fijar incluso antes de hablar con el paciente la figura y las actitudes posturales. Porque independientemente de las actitudes viciosas que toma el paciente, ahí nos damos cuenta de que puede tener algún déficit, dolor, etc. También la coloración muscular, la atrofia muscular, la coloración de la piel, perdón,
y los signos de mala salud, que generalmente, como dije, en los adultos mayores es más fácil de identificar. Porque, ¿qué es lo que pasa con los adultos mayores? Generalmente hay abandono, desnutrición, el aspecto de la piel, uñas, cabello, o sea, falta de limpieza, ¿verdad? Que conlleva muchas consecuencias otra vez. En la anamnesis posterior nos fijaremos en el estado mental y la actividad emocional que vamos a hablar ahora. En cuanto a la anamnesis, referida a la enfermedad y cualquier otro aspecto que nos preocupe en nuestro paciente. Generalmente tenemos que hacer una observación en general en todos los aspectos del paciente y también en su entorno familiar, laboral y social. Y también durante el interrogatorio nosotros nos vamos a dar cuenta si existe una alteración del lenguaje o audición. O sea, las preguntas directamente tenemos que hacer al paciente, ¿verdad? Para que podamos percatarnos si hay algún déficit. En cuanto a los objetivos fisioterápicos o fisioterapéuticos, es que toda lesión del sistema nervioso central no se puede modificar con ningún tipo de tratamiento. O sea, sí o sí queda una secuela neurológica, pero esta dan lugar a una serie de síntomas que sí pueden ser aliviados por el tratamiento fisioterapéutico o rehabilitador, porque no podemos curar, pero sí aumentar su funcionalidad y que siempre el paciente tiene que ser independiente. Además, podemos establecer compensaciones, reeducaciones neurológicas diversas que intenten integrar al sujeto, siempre a su vida laboral como su vida cotidiana. Nuestros objetivos fisioterápicos es siempre aliviar los síntomas incapacitantes, en especial la espasticidad. Porque siempre nuestro objetivo va a ser, lo principal, restaurar la máxima capacidad funcional del paciente, siempre para conseguir su independencia, y tenemos que adiestrar las funciones que permanecen en el paciente para compensar las funciones perdidas. Tenemos que prevenir contracturas y deformidades, porque generalmente lo que más se ve en secuelas neurológicas es la espasticidad, el aumento del tono muscular. Mantener y mejorar la movilidad articular. Enseñar al paciente a vivir y compensar su incapacidad o su discapacidad. Después nos encontramos con los grandes síndromes. Está el síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal. Es algo que en cuanto los fisioterapeutas tenemos que manejar las características y diferencias de estos grandes síndromes, como por ejemplo el piramidal es uno de los síndromes más importantes. Se encuentra la afección en la médula espinal, del tronco cerebral o del cerebro, todo lo que sea la parte de la corteza. Entonces, dado que las funciones de la vía piramidal son la movilidad voluntaria y la regulación del tono muscular, los reflejos tendinosos, y ¿qué es lo que se destaca? Parálisis o paralisia. Pues la parálisis es o sea, no hay movilidad, es totalmente nula de la región afectada, y la paresia vendría a ser como una debilidad No, muscular. solamente están en físico ahí en la facultad. Bueno, alguien está encendido su micrófono. Después tenemos la hipertonía y la espasticidad. ¿Cuál es la diferencia de la hipertonía y espasticidad? La hipertonía en su normalidad es el aumento del tono muscular, pero la espasticidad también es el aumento del tono muscular, pero a consecuencia de una secuela neurológica.
Después tenemos exageración de los reflejos tendinosos, clonus en pie y rótula. Entonces, cuando el paciente está en unidades de cuidados intensivos, generalmente la primera etapa, por ejemplo, toda la tarde vamos a hablar de accidente cerebrovascular también. El paciente que está en la primera etapa flácida, la hemiplegia, está con un tono hipotónico, o sea, y nosotros podemos ver una forma de que ese paciente va a tener un tono espástico grave. ¿Y cómo nos damos cuenta? Rápidamente en sus primeras etapas hacemos los reflejos tendinosos y al realizar estos reflejos, la respuesta es exagerada, un movimiento clonus o hiperreflexia. Entonces, cuando en la etapa aguda nos damos cuenta que hay esa característica, es porque el paciente va a evolucionar con mucha espasticidad, o sea que va a ser más grave la situación si no se, si no se realizan los protocolos precozmente. Acá justamente estábamos hablando de la hemiplegia, que es el rasgo característico de movimiento, o sea, de la pérdida del movimiento voluntario con alteración del tono muscular y la sensibilidad en toda la extensión de uno de los lados del cuerpo y como consecuencia una lesión cerebral o en segmentos más altos de la médula espinal. Entonces, cuando la parálisis es parcial, entonces hablamos de hemiparesia. Generalmente, ¿qué pasa con, con los pacientes que tienen hemiplegia? Generalmente, en la cultura general, cuando vemos un paciente con estas características de un déficit del hemicuerpo, lo llamamos directamente, es un paciente hemipléjico, ¿verdad? Pero realmente de la hemiplegia hay una movilidad totalmente nula. Generalmente lo que más hay son la hemiparesia porque hay movilidad, pero con más déficit. En cuanto al síndrome extrapiramidal, está formado por varias estructuras situadas en los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo y en el cerebro medio. O sea, a diferencia del síndrome piramidal, es que las lesiones se encuentran más en la corteza y en la médula espinal, y el extrapiramidal vendría a ser más dentro de los hemisferios. Entonces, todo lo que es la realización de desequilibrios controlados, tales como la marcha, la formulación de la actitud postural y también todo lo que es, todo lo que es la parte de formulación de actitud postural, como dije, depende de esta estructura extrapiramidal, ¿verdad? Y todo lo que son movimientos automáticos asociados como la marcha, la palabra, la escritura, el control de tono muscular también. Y siempre el control de la postura también maneja la parte extrapiramidal. Y en cuanto a los síndromes, las enfermedades del extrapiramidal se van a manifestar en 3 clases de síntomas, ¿verdad? O sea, tienen movimientos involuntarios anormales, hay otra vez alteración del tono muscular y también trastornos del equilibrio postural, ¿verdad? O sea que también en el sistema extrapiramidal vamos a encontrar tonos aumentados como también disminuidos. Hay 3 grandes síndromes extrapiramidales. Está el Parkinson, luego está la tetosis y la distonía, y Corea y amibalismo. Hablemos de Parkinson, que es una alteración progresiva de la sustancia negra en el mesencéfalo, o sea, todo lo que es la parte de los ganglios basales del área extrapiramidal, son zonas nerviosas que controlan y coordinan todo lo que es el movimiento. Esto ocurre la disminución de la dopamina cerebral, que es una sustancia neurotransmisora que transmite los impulsos de unas células nerviosas a otras, a las neurotransmisores,
Y la enfermedad Parkinson es un proceso neurodegenerativo del sistema extrapiramidal. Como vemos en la imagen, hay en los ganglios basales como hay pérdida de sustancia negra. Y otra vez hablando de la cultura general, que siempre se dice, ¿cuál es la característica del paciente con Parkinson? Y lo primero que se piensa es el temblor que más se da en las manos. Pero lo que le caracteriza realmente al paciente con Parkinson es la rigidez. Hay un aumento del tono, se encuentra con espasticidad el paciente, ¿verdad? Entonces se va poniendo espástico todo lo que es la musculatura, y lo más característico también es la parte facial. Por eso es característico, con ello se le dice el paciente con cara de poker face, ¿verdad? Porque pierde las expresiones faciales, ¿verdad? Por eso también el paciente no puede parpadear, de repente babea mucho en procesos más aumentados. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? De tanta es el aumento del tono que la postura se ve afectada, tanto de la espasticidad que se flexionan hacia anterior, y lo característico también, como vemos en la imagen, tienen las manos flexionadas y cuesta empezar la marcha, y una vez que empieza no pueden parar. Y entonces, con el paciente con Parkinson se trabaja mucho lo que es la parte de extensión para mejorar la postura, disminuir todo lo que es la espasticidad, y también trabajar todo lo que es la parte de autonomía. Y también se trabaja mucho lo que es la marcha, porque ellos pierden todo lo que son las fases de balanceo, porque el paciente con Parkinson generalmente arrastran los pies para la marcha. Después nos encontramos con atetosis, que es una variación involuntaria lenta entre las posiciones extremas de flexión y extensión de los miembros, que se da más generalmente en los miembros superiores. Esto disminuye con reposo y desaparece con el sueño. Aumenta con la fatiga y con la emoción. Una cosa también, volviendo al paciente con Parkinson, generalmente el temblor es con reposo. Y cuando ellos quieren agarrar una cosa, por ejemplo, van a agarrar algo, y al extender la mano y agarrar el objeto, cesa el temblor. Eso es una de las características. Luego está la distonía, que son movimientos involuntarios intermitentes que imponen segmentos del miembro en posiciones extremas. Y también el tono está aumentado y es muy doloroso para el paciente. Obviamente esto tiene un control involuntario. La corea es el movimiento coreico no coordinado que se produce de manera brusca, anárquica e imprevisible. Puede estar acompañado de perturbaciones de la fonación como también de la deglución. Generalmente esto es muy triste porque ellos no pueden controlar los movimientos, y también estar afectados la parte de la fonación y deglución. Son pacientes que necesitan alimentarse a través de la gastrotomía, ¿verdad? Ahí también entra mucho lo que es el cuidado de la enfermería, la parte de enfermería, perdón. Después, no se ve mucho, pero hay el tema del hemivalismo, que es un movimiento muy brusco de gran amplitud que se observa sobre todo a la raíz del miembro superior. ¿Por qué? Porque es proyectado hacia afuera con tendencia a la flexión y se enrolla sobre su eje. Después está el síndrome cerebeloso, que esto da lugar a la ataxia. El cerebelo ocupa la mayor parte de la fosa posterior, es el encargado de regular todas las informaciones sensitivas aferentes, también coordinarlas con los estímulos eferentes motores procedentes del cerebro, lo que permite la realización de movimientos finos y de precisión.
Junto con esta coordinación de los movimientos, regula otra vez y controla el tono muscular, ya sea piramidal o estramidal, siempre de alguna manera controla nuestro tono. Bueno, la alteración cerebelosa conlleva alteraciones de la estática y de la marcha, alteración de las adaptaciones posturales y también del gesto. La parte de la fonación también afecta muchísimo. Hay que tener en cuenta que la acción del cerebelo es lateralizada, ¿verdad? De ahí la frecuencia de síndrome cerebeloso también se puede dar en cuerpo localizado, entre cruzados también, como en la parte cerebral. Bueno, hay alteración de la marcha y la estática. El cerebro se encarga de mantener correctamente todo lo que es la parte de la bipedestación, tanto cuando se está quieto o como también cuando caminamos. Cuando hay un trastorno en el cerebelo, estos mecanismos reguladores se ven afectados, se ven alterados y dando lugar a la ataxia cerebelosa. Entonces, los rasgos principales de la marcha cerebelosa es que estos pacientes con estas anomalías aumenta su base de sustentación, o sea que separan mucho las piernas para caminar y colocan ambos miembros superiores en abducción para poder equilibrarse y tener su marcha disfuncional. Entonces, aumenta su base de sustentación y caminan de esta forma, ¿verdad? Como para poder equilibrarse, porque son personas que pierden mucho el equilibrio y se caen. Luego tenemos la dismetría. La dismetría es la incapacidad de regular correctamente la intensidad y la duración de la actividad muscular con el fin que va a realizar un movimiento específico, ¿verdad? O sea, se manifiesta durante un movimiento voluntario. Por ejemplo, le decimos al paciente que toque prueba de dedo, nariz, ¿verdad? Nosotros que estamos bien funcionalmente, podemos poner el dedo índice en la nariz. Sin embargo, con esta persona la dismetría no puede dimensionar cómo va a colocar el brazo. Primero va a extender todo, después va a tratar de traer el dedo hacia la nariz. O sea, eso es la dismetría. No puede regular el movimiento. Luego está la adiadococinesia, que es una alteración del movimiento voluntario, es más evidente cuando se realizan movimientos alternativos rápidos y rítmicos. Entonces, el paciente cerebeloso tiene dificultad para realizar estos movimientos, así como los gestos que yo estoy utilizando o cuando agarro un vaso de agua. Entonces, esos movimientos rítmicos y rápidos no puede realizar el paciente. Luego está la sinergia, que es una alteración de los movimientos elementales y el paciente no puede realizar a la vez distintos movimientos de una actividad motora. ¿Cómo puede ser la marcha? ¿Por qué dije movimientos de una actividad motora? Por ejemplo, como yo les dije hace rato, cuando hay alteración de la marcha, hacen una abducción de los miembros superiores, o sea, abren los miembros superiores, aumentan su base de sustentación y caminan de forma disfuncional. O sea, ellos ya no hacen el balanceo de los miembros superiores como para poder tener una marcha más funcional. Luego está la hipotonía. La hipotonía, como sabemos, es la disminución del tono muscular. O sea que la resistencia que ofrecen los músculos en reposo y en la palpación a la movilización pasiva, que generalmente cuando el tono está disminuido en una hipotonía, ¿qué es lo que pasa? Es como que está, lo contrario, la espasticidad está, como decir, groseramente está más blando, aumentan el rango de las articulaciones y también con exageración del balanceo de la mano y de los brazos y también la rotación del tronco. Y más que eso, otra vez el desequilibrio que tiene que conllevar este paciente.
Trastornos del habla y la escritura. El habla es monótona, sin modulación y es lenta. Es entrecortada, con separación de las sílabas, y también la escritura cerebelosa está hecha de letras de gran tamaño, y también, además de tener gran tamaño, sus letras tienen dimensión desigual, o sea que son como trazos desmesurados. Después también está lo que es la discronometría. La discronometría, hay un retraso en la iniciación y en la terminación de los movimientos. Es como que al paciente le cuesta muchísimo agarrar el vaso de agua y le cuesta muchísimo otra vez colocarlo en la mesa. Yo tuve la experiencia con pacientes de síndrome cerebeloso ya en la facultad, cuando se realizó las prácticas profesionales dentro de la universidad, y todo lo que mencioné, todo tenía la paciente. La alteración de la estática de la marcha, la dismetría, el trastorno del habla y la escritura. Es como que le costaba terminar una oración cuando decía hola, o sea, costaba muchísimo al paciente poder comunicarse de una manera funcional. Pero con un mes, o sea, ya en un mes de tratamiento y realizando diferentes tipos de protocolos y maniobras de rehabilitación, la paciente disminuyó su base de sustentación, o sea que disminuyó más el tema de la separación de las piernas para poder equilibrarse. Y realmente eso es muy gratificante. El tratamiento fisioterápico del paciente con síndrome cerebeloso suele ser difícil porque se acostumbra a estar asociado a otros trastornos neurológicos, especialmente los déficits motores. Porque ¿qué es lo que más pasa con estos tipos de pacientes? El miedo a caerse. Entonces prefiere aumentar su base de sustentación, prefiere tratar de tener compensaciones. Entonces hay que ir trabajando, y también la parte emocional, como siempre. Es posible, sin embargo, mejorar el control en algunos pacientes mediante cuidados de observación, y siempre cada persona, cada paciente, cada individuo, por más que la patología sea la misma, se da de diferentes formas y maneras, o sea, más consensuadas. El tratamiento se basará en tres grandes aspectos. Siempre el tratamiento de la postura, el equilibrio y también todo lo que es el tratamiento de la ataxia cerebelosa. Entra mucho lo que es la terapia ocupacional. Vamos a hablar un punto de la terapia ocupacional, pero siempre en esta parte es para que el paciente, el individuo, sea lo más autónomo posible. Entonces ahí terminamos con la parte síndrome cerebeloso. Luego está el síndrome vestibular. Vamos a llevar esto aquí. Es la consecuencia de una lesión del laberinto del nervio vestibular o núcleos y vías vestibulares. Los síntomas más característicos son que hay vértigos con náuseas, vómito, el nixtagmo, ¿verdad? Que es un movimiento involuntario y rítmico conjugado del globo ocular. Y también hay trastorno de equilibrio, desviación de miembros y cuerpo hacia el lado lesionado, vértigo giratorio, daño en la percepción auditiva. Generalmente con estos tipos de pacientes hay diferentes formas de hacer tratamiento reeducador o rehabilitador. Uno de ellos es trabajar con los ojos vendados, ¿verdad? Nosotros poner un obstáculo en la vista. ¿Qué es lo que pasa? Le hacemos trabajar más el doble a la parte de vestibular, laberíntico. Entonces, se realiza todos los tratamientos, pero con los ojos vendados. Tiene que hacer marcha en paralela, subida de escaleras, obviamente todo con el cuidado correspondiente.
Entonces nosotros aumentamos su capacidad vestibular poniendo un obstáculo a la parte visual. Vamos al siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Esto es una degeneración del sistema nervioso motor asociando lesiones en la parte periférica, o sea, las neuronas motoras periféricas y sobre todo las células del asta anterior, y lesiones piramidales, o sea, cordones laterales vía córtico espinal. Ataca siempre a los nervios craneanos y bulbo raquídeo. Afecta generalmente a adultos de aproximadamente 50 años. Acá como vemos la neurona y cómo se ve dañado todo lo que es la parte del axón. Entonces hay un déficit en los neurotransmisores. Por eso después la clínica se caracteriza por atrofia muscular rápida, o sea, la atrofia muscular rápida se caracteriza, o sea, comenzando por miembros superiores y rápidamente se va de manera ascendente y se generaliza a todo el cuerpo. Esto también causa espasticidad, o sea, aumento del tono, también hay hiperreflexa y se va afectando también, como es ascendente, la musculatura del tronco, las extremidades inferiores y finalmente también hay trastornos en la musculatura facial, en la mandíbula, en la laringe y también en la faringe. Luego hay la parálisis vulvar progresiva, que es la atrofia de la lengua y por eso hay dificultad de habla, o sea, de fonación y de deglución. Otra vez, estos pacientes tienen que tener la gastrotomía para poder alimentarse. Bueno. Después tenemos la atrofia espinal progresiva, que es la atrofia de las manos y el resto del miembro superior. La atrofia del miembro inferior le lleva al pie equinovaro, o sea, esto vendría a ser nuestro pie normal y el equino se va como la bailarina cuando se ponen puntitas de pie. Luego está la muerte. La muerte generalmente llega entre 1 y 3 años después de haberse diagnosticado la enfermedad, pero también, aunque en raras ocasiones también se puede prolongar hasta 10 años, también tenemos este caso famoso del científico Stephen Hawking, para que él vivió bastante tiempo y sobrellevó la enfermedad, la patología. Ahora vamos a hablar de las lesiones cerebrales. La etiología, lo que hay más es los traumatismos craneales que ocupa el segundo lugar en su incidencia. Luego están los tumores cerebrales, que suelen ser las hemiplejías en los jóvenes. Infecciones, accesos intracraneales, tuberculosis cerebral, meningitis, cuando hay inflamación de las capas que envuelven el sistema nervioso central, también da secuelas neurológicas, enfermedades parasitarias que también producen lesiones a nivel del sistema nervioso central, flebitis y tromboflebitis de las venas craneales, y también puede ser causas quirúrgicas. En el periodo de encamamiento, suele darse en procesos de coma inducido, también por hemorragia. Este periodo no tiene que estar presente en todos los pacientes, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer una evaluación del paciente encamado sobre las posiciones que adopta. O sea, generalmente inconscientemente el paciente en el momento de internación tiene posturas viciosas, como vemos en la imagen superior de cómo se encuentra el miembro superior en una semiflexión y también
la muñeca cómo está colocado, nosotros tenemos que tratar de colocar lo más funcional posible. Y también esto, también hay que realizar los movimientos alternantes y evitar también las úlceras por presión. Acá en la imagen de abajo es muy importante donde vemos en el miembro inferior como que hay una almohada atajando los pies del paciente. Por ejemplo, cuando hay un accidente cerebrovascular y está afectado un hemicuerpo de la persona, todavía está en etapa flácida, pero ellos de a poco van adoptando el pie equinovaro. Entonces se quiere colocar el pie de esta manera y nosotros ya tenemos que evitar lo más rápido posible colocar almohadas o algún objeto que pueda poner de forma lineal el pie, así evitamos el progreso del equino. También, como vemos en otras imágenes, los movimientos alternantes, la manera de colocarnos de costado, las almohadas entre las piernas, porque eso también ayuda a tener vamos a decirle, un descanso al tronco y también evitar así todas las posturas viciosas y cuidar las úlceras por decúbito. Acá, como les dije, el paciente internado, la primera etapa es flácida. Hay una desorganización de los centros de los reflejos inferiores al ser liberados del control cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una parálisis motora de un hemicuerpo. Y como les dije, la primera etapa hay una disminución del tono, o sea que hay hipotonía y existe una abolición de todos los reflejos y puede existir también parálisis cerebral, parálisis facial central. Pero hace rato, como les hablé, que también hay que igual realizar los reflejos tendinosos. Y si están muy alterados es porque la espasticidad va a venir pronto, eso hay que tener en cuenta siempre. Este periodo dura en un orden de 4 a 5 semanas y es cuando empieza a producirse la hipertonía. En cuanto a la hemiplegia espástica, los centros inferiores comienzan a recuperar su función y van apareciendo los reflejos, ya sean muy alterados o no. El tono va aumentando progresivamente, ahí ya se están colocando las posturas viciosas características de las secuelas neurológicas y también la movilidad se realiza con un número elevado de sinergia, o sea, movimientos asociados al movimiento principal. La espasticidad los conceptuamos como un movimiento reflejo anómalo frente a un estiramiento. O sea, que nosotros al realizar el movimiento pasivo, cuando una persona tiene espasticidad, por ejemplo, realizamos flexión y extensión del miembro superior, entonces hacemos hasta 10, pero en el 3, 4, 5 hay como un tope, es porque la espasticidad no permite seguir con el movimiento, es una característica de la evaluación del tono. Vamos al siguiente. Vamos a hablar de nuestra patología estrella, que es el accidente cerebrovascular o un accidente cerebrovascular, apoplejía o derrame cerebral, como más se lo conoce, es la pérdida de las funciones cerebrales producto de una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y que origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de sufrir una ACV? Como decía un profesor, la enfermedad nueva mundial es el estrés, la diabetes siempre es un factor predisponente, ya que también en diabetes avanzadas nos encontramos con polineuropatías. Entonces, cuando hay una polineuropatía se ven afectados más todo lo que es la parte de los tejidos y los nervios. Antecedentes familiares. Esto no quiere decir netamente hereditario, pero si tus padres son hipertensos, vos tenés una gran probabilidad que seas hipertenso también. Diabetes, lo mismo. Entonces también eso, cuando hay factores predisponentes, está también el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo,
las cardiopatías. Cardiopatías, perdón, generalmente son los que dan pie a que haya un accidente vascular en una de sus clasificaciones que ya vamos a hablar. La hipertensión, lo más característico, y también la hipercolesterolemia. Su clasificación está el accidente cerebral isquémico y el hemorrágico. Generalmente el isquémico es un infarto cerebral, que hay una interrupción súbita e inmediata del flujo sanguíneo por oclusión arterial. Se puede dar arteriosclerosis, embolo, acumulación de fibrina. O sea, ¿qué es lo que pasa en el isquémico? O sea, no llega el oxígeno a una de las arterias del cerebro, entonces se produce una necrosis de ese tejido. Y ahí es lo característico de la isquemia. Y el hemorrágico, hay una hemorragia cerebral, una apoplejía, o sea, cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo encefálico, aneurisma o hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar? Es la confusión o pérdida de memoria, la disfagia, mareos y cefalea, pérdida de control de esfínteres, es muy característico, pérdida de equilibrio y coordinación, hemiparesia, hemiplejía, que ya se van marcando desde el principio. Hay una afasia verbal, no puede comunicarse, hay parestesias en miembros, depresión y la habilidad emocional. O sea, sos consciente de tu situación y no podés hacer nada en ese momento, y produce unos cambios muy bruscos emocionalmente. La diplopía, la visión doble o pérdida de la visión. En cuanto a la prevención, siempre llevar una dieta saludable y baja en grasas, pero lo más importante es bajo en carbohidratos también. Evitar el consumo excesivo de la sal, evitar el alcohol y el tabaco con su consumo excesivo, ejercicio en forma regular por lo menos media hora al día si no hay sobrepeso, y si hay sobrepeso de 60 a 90 minutos si hay obesidad. Control de la presión arterial, especialmente si hay antecedentes, y más si hay antecedentes familiares, como mencioné anteriormente. Control de niveles de colesterol, que es menor a 100. En cuanto a la rehabilitación, se requiere un programa de rehabilitación interdisciplinaria que atienda todo lo que es los aspectos motores, funcionales, verbales, visuales, las actividades de la vida diaria y otras secuelas incapacitantes, para que el individuo pueda alcanzar un grado de independencia suficiente como para retomar todo lo que es las actividades habituales. Otro grupo que se ve afectado luego de un evento cerebrovascular son los familiares, amigos, todo el entorno cercanos de la persona, quienes requieren de una orientación especializada sobre la mejor manera de acompañar y tratar a la persona que se está recuperando de estos tipos de problemas. Entonces, en cuanto al rol de la familia es el sustento más importante en el largo proceso de la rehabilitación. Como les dije, que esto no es que tiene un alta a corto plazo. Ellos le pueden demostrar al paciente que es querido, necesitado y lo más importante en la vida de ellos. Algunos miembros de la familia también deben responsabilizarse del cuidado, principalmente en las primeras etapas, y una buena forma de que los miembros de la familia cuiden adecuadamente al paciente es practicando durante la internación del hospital. Las enfermeras y los fisioterapeutas, o sea, la parte de la enfermería y fisioterapia, pueden observarlos para asegurarse que están actuando de la forma más adecuada. En cuanto a la terapia física, la evaluación física determina la capacidad motriz y neurológica del paciente. Entonces, el objetivo de la terapia física es definir problemas, desarrollar un programa de tratamiento y plantearnos objetivos. Siempre ahí tenemos que tener objetivos, metas, para poder realizar un buen protocolo. La terapia ocupacional siempre es importante. Se refiere a actividades que ocupen todo el tiempo del paciente,
de todos los días, tales como alimentarse, bañarse, vestirse, o sea, todo lo que es las actividades de la vida cotidiana. Los terapeutas ocupacionales también trabajan relacionados con las labores del hogar, preparación de comidas, manejo de dinero y hobbies, ¿verdad? Siempre ellos lo que tratan es también que adaptar, o sea, adaptar labores profesionales con las capacidades funcionales restantes del paciente. Evalúan y tratan funciones relacionadas con la actividad de la vida diaria, el trabajo y también las relaciones sociales. En cuanto a los servicios médicos, la medicina de rehabilitación, el fisiatra es el responsable de supervisar y coordinar los servicios de rehabilitación que reciben los pacientes luego de un accidente cerebrovascular. Es como que hace una evaluación general también, la parte funcional, y es el que deriva al equipo multidisciplinario y a la terapia física. Enfermería de rehabilitación. La enfermera de rehabilitación evalúa la salud del paciente, a determinar los objetivos a corto y largo plazo para el paciente y como también para la familia. También es responsable de recolectar y reportar la información acerca del estado físico y también de las conductas sociales del paciente. Y por último, el Departamento de Fonoaudiología provee evaluación y tratamientos para pacientes que experimentan dificultades de comunicación luego de tener un accidente cerebrovascular. Asimismo, provee la evaluación y tratamiento cuando existen dificultades en la deglución, porque también, independientemente del área afectada de la corteza cerebral, también puede afectar la fonación. Y por último, la psicología es muy importante también porque trabajan sobre los efectos emocionales de la discapacidad en el paciente, tanto como en la familia, tratando de lograr una transición suave desde el hospital al hogar. Porque a veces los más dramáticos cambios emocionales ocurren cuando el paciente abandona el hospital. Es como que ahí recién va a vivir la realidad de su situación. Por eso es importante hacer los arreglos acerca del futuro tratamiento hacia el paciente antes de abandonar el hospital. Y bueno, eso es lo que quería compartirles, cómo es el manejo y las características que más se dan en cuanto al manejo del paciente neurológico. Como vimos, hay una complejidad, hay variables, hay diferentes tipos de secuelas que podemos encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? A ver. Bueno, acá la señorita Romina, la asistente académica de UNIBE, en el chat pasó un formulario que por favor los alumnos de la UNIBE completen para su asistencia correspondiente. Con el tema de Parkinson, ¿qué beneficio tiene el paciente con la fisioterapia? ¿Cuál sería su mejoramiento? La verdad que el paciente con Parkinson es muy, muy, muy importante el tratamiento fisioterápico porque, como dije hace rato, ellos tienen aumento del tono muscular. Ellos, tanto es la espasticidad, el aumento del tono, o sea que se ponen groseramente diciendo duros, se flexionan hacia anterior, no pueden iniciar la marcha, ellos no flexionan, no hacen la marcha característica, no caminan funcionalmente. También pierden todo lo que es las rotaciones del tronco, no balancean más los brazos, entonces cuando el paciente más inmóvil está, peor va a ser su situación, o sea que se hace tratamiento rehabilitador como para poder disminuir los problemas en el tono muscular, para relajar, para que pueda tener una extensión, una mejor postura, porque ¿qué es lo que pasa? También al flexionarse mucho, hay mucha contractura a nivel muscular, entonces se hacen diferentes técnicas, métodos de trabajo, de coordinación. Por ejemplo, el paciente trabaja mucho lo que es coordinación con varas, con la pelota para hacer movimientos de coordinación.
Se hace marchas en las paralelas para mejorar su marcha funcional, para que con obstáculos, para que pueda mejorar la marcha, para que pueda iniciar su marcha. Entonces es muy importante el tratamiento rehabilitador con el paciente que tiene Parkinson. Es para disminuir todo lo que es los problemas que tienen a nivel del tono muscular. Después, a ver, otra pregunta.